Ok, los invito a abrir las Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos a ver el verso 1 al verso 5. Gálatas, capítulo 1, verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, rogamos que tú nos des la sabiduría que viene de lo alto para poder entender cuál es el mensaje, Señor, que tienes para nosotros. Padre, conoce, Señor, que si tú no nos ayudas, Señor, no podríamos entender tu palabra. Tu palabra es tu mente, es tu corazón. Y a veces, Señor, nuestro corazón está no en sintonía contigo. Por eso, Señor, en este momento pedimos tu auxilio celestial. Y conforme a la necesidad que haya en cada corazón te manifieste, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La carta de Gálatas es una carta especial, particular, dentro de los libros de la Biblia. ¿Y por qué es particular? Bueno, el apóstol Pablo era un misionero que andaba predicando el lugar por todo lo que se conoce como Asia Menor, y habían muchas iglesias que se habían levantado. La predicación de Pablo consiste exclusivamente en que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino, se vistió de humanidad, cargó en su cuerpo los pecados suyos, los míos, recibió el castigo en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos, y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mensaje más simple. No todos lo quieren escuchar, no todos lo quieren aceptar, no todos lo quieren recibir, pero es el mensaje de Pablo. ¿Qué pasa? Que detrás de Pablo venía un grupo de judíos que decían, habían creído en Cristo, pero ellos decían, la salvación no puede ser tan fácil. Además de recibir a Cristo, es necesario que la gente practique los ritos judíos que ha establecido Moisés. Entonces, las personas, los gentiles que se conviertan, tienen que pasar por la circuncisión. Y tienen que empezar a respetar todos los ritos habidos y por haber. Cada fiesta judía tienen que hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la situación de Jesucristo, ya para esta gente que andaba enseñando esto, no era suficiente la cruz de Cristo. ¿Por qué es importante la carta hoy? Porque en la mente del hombre parece que siempre necesitamos agregarle algo para ser salvos. No es suficiente. Si pensamos en alguna, la religión, los católicos, bueno, María me lleva a Jesús. Yo pensé que podía llegar directo. Si pensamos en los mormones, que el profeta Smith, que el libro del Mormón, que etcétera, entonces ya tenemos un problema. Si pensamos en los adventistas, que es que hay que guardar el sábado, porque si no se guarda el sábado, entonces ya tenemos un problema. Y siempre queremos agregarle algo. Siempre queremos agregarle algo. Pero eso es la naturaleza del hombre. Hay gente que me dice, es que ¿cómo es posible que esta persona que hizo esto, que hizo aquello, que se portó mal, simplemente haya llegado donde Jesús y le haya pedido perdón y que el Señor Jesús lo haya perdonado?
Yo no creo que pueda ser así de fácil. Pero resulta que es que el Evangelio dice que es así de fácil. Que una persona que viene, eso sí, con un corazón arrepentido, contrito y humillado delante del Señor, que reconoce que ha pecado, que su naturaleza lo ha hecho pecar y que viene donde Dios a buscar pecado y que Dios le transforme la vida, va a tener vida eterna. Pero es algo que el Señor hace, no que el hombre puede hacer. No hay nada que yo pueda hacer en esta hora que me ayude a ser más salvo, o que me ayude a ser más santo, que me ayude a ser más puro, que me ayude a ser más cristiano, que me ayude a ser más hijo de Dios. No hay nada. Todo se resume en ¿qué? En la cruz del Calvario. Por eso cuando Pablo empieza a decir la carta, es la única carta donde Pablo es el que la escribe directamente, las otras se las dicta a alguien. Pero en esta él la escribe y parece que la manera en que la escribe estaba un poco enojado Pablo. La manera en que escribe es de una persona que está muy molesta con lo que está sucediendo. Entonces dice Pablo, y dice apóstol de Jesucristo. Porque estas personas que andaban de iglesia en iglesia andaban diciendo que Pablo no era tan apóstol como los otros apóstoles. Era un apóstol tal vez, pero como de segunda línea, así de menos importancia. Apóstoles aquellos que el Señor llamó. Apóstol Pedro, apóstol Juan, apóstol Jacobo, apóstol Mateo, apóstol Tomás, con todo incrédulo que sea. Pero Pablo, no, Pablo, pues sí, si el Señor le habló está bien, pero Pablo no es tan apóstol. Además, estos venían diciendo que venían de parte de estos apóstoles en Jerusalén para contradecir estas enseñanzas de Pablo. Hechos 15:1 dice, nosotros, dicen los apóstoles, nosotros no los mandamos. Ellos van visitando las iglesias y dicen que nosotros los enviamos, pero nosotros no hemos enviado a nadie. Simplemente es gente que se mete dentro de la religión a querer pisotear, a querer ofender, a querer dañar a los que están sirviendo a Dios. Y de esos los conocemos, ¿no? Siempre hay alguien que anda hablando mal. Qué feo cuando hablan mal de usted. Qué feo cuando alguien se refiere de una manera negativa, pero es algo que le pasa a los cristianos. Siempre hay alguien que está hablando mal de usted. ¿Y qué le podemos hacer? Dijo el Señor Jesús, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros sin motivo. Ahora, cuando alguien habla mal de mí y lo sé, no me siento muy bienaventurado, o sea, no me siento muy feliz, no me siento muy dichoso, pero, bueno, pero es lo que sucede. Es lo que sucede. Y esta gente andaba diciendo, bueno, es que Pablo no es tan apóstol. Bueno, paréntesis, esto de apóstol. Hoy estamos escuchando que hay muchos apóstoles. Ahora se levantaron apóstoles por todo lado. Hay una serie de apóstoles que uno dice, pero ¿de dónde salieron estos? Qué raro que durante 2000 años no habían más apóstoles que los que la Biblia decía. De un momento a otro, reventaron los apóstoles. ¿Y de dónde salen? ¿Quién los hizo apóstoles? ¿Quién los llamó? El problema es que hay tanta ignorancia de las Escrituras, sabemos mucho de muchas cosas, pero poco de las Escrituras. Leemos muchos libros que nos hablan acerca de la Biblia, pero no leemos la Biblia. ¿Y eso qué nos causa? Tener que creerle a alguien. Pero si yo me voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que los apóstoles tenían tres características principales para ser apóstoles. Número 1, haber visto al Señor resucitado. Número 2, tenían que tener las señales de apóstol. O sea, eran personas
que el Espíritu Santo respaldaba haciendo algún tipo de milagros, algún tipo de señales, alguna cosa de estas. Por ejemplo, llegó Pedro y estaba en una ciudad y lo mandan a llamar de una iglesia cercana porque una muchacha, miembro de esa iglesia, se había muerto. Y llaman a Pedro. Y Pedro va. Y Pedro ora por la muchacha. Y la muchacha resucita. Eso era algo que podían hacer ¿quiénes? Los apóstoles. Y uno dice, ¿y Pablo lo hizo? Sí. Dice la palabra de Dios que estaba Pablo hablando largamente, disertando largamente. Toda la madrugada hablando. Y hay un pobre muchacho que se había sentado en una ventana y se quedó dormido. Y se cayó de un segundo piso. Y se mató. En ese momento, Pablo baja, va donde el muchacho. La Biblia dice que se llamaba Eutico, por si acaso somos muy dormilones. Se cae Eutico, se muere Eutico, Pablo va, lo mira, habla con Dios y Eutico resucita. Y todos suben y otra vez a seguir con la disertación hasta que amaneciera. Hay señales de que Pablo era apóstol. Pablo era un apóstol. Él vio al Señor resucitado, sí, cuando se le aparece en el camino a Damasco. Y hay una gran luz y se le aparece y el Señor le habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí tenemos el encuentro que tiene. Y luego que estos apóstoles, porque la palabra apóstol significa un enviado, estos apóstoles eran enviados directamente por el Señor Jesús. Y Pablo fue enviado por el Señor Jesús. Por eso Pablo prácticamente entra poniendo en orden lo mal que se está hablando de él. Y dice, Pablo, en otros escritos dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero aquí necesito dejar claro, dice Pablo, apóstol apóstol, no de hombres, no me puso ningún hombre, ni por hombres. Ahora uno escucha y dice, es que el apóstol tal está haciendo apóstoles para que entren sobre la bendición, sobre el manto que pueda cubrir. ¿Y de dónde salió esto? No está en la Biblia. No, no está en la Biblia. ¿Lo tengo que aceptar? No, porque no está en la Biblia. O sea, ¿qué le sumamos a lo que Dios dice? ¿Qué le sumamos a la gracia de Dios? En las iglesias no hay personas más importantes ni menos importantes. En una iglesia no hay santos de primera categoría, de segunda y de tercera. En una iglesia hay una persona central, se llama Jesucristo, y Él es el que recibe la honra y la gloria y la adoración de todos los que hemos venido a ser salvos por su misericordia. Esto no se trata de quién es más importante ni quién es menos importante. Es que ese es el ungido de Jehová. Ah, no, hombre. Pero la Biblia dice que cualquier persona que haya recibido a Jesucristo recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sella. Quiere decir que esa persona también es ungida. Y usted es ungido, y usted es ungido, y usted es ungido. Y si tienen a Cristo, usted es ungido, usted es ungido, usted es ungido. Y todos somos ungidos. Que se levante el ungido de Jehová. Y todos tenemos que ponernos de pie. Si somos salvos, ¿quién es más importante? Es que somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero aquí están estas personas. Entonces Pablo dice, a mí no me pusieron los hombres. A mí no me mandó el Señor, los hombres a evangelizar, me mandó el Señor Jesucristo.
Una iglesia ora por mí, pero quien me envía, ¿quién es? Jesucristo. Yo soy apóstol a los gentiles. El Señor me mandó a predicar este mensaje. El mensaje es sencillo: Cristo murió y resucitó, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Punto. Y está esa discusión de que esta gente quiere meterle cargas a los demás. ¿Qué le decía el Señor Jesús a los fariseos? Ustedes enseñan y ponen cargas sobre las personas y ustedes ni con un dedo la levantan. Hay gente que dice que hay que guardar el sábado hoy día como se guardaba en aquellos tiempos. ¿Quién guarda el sábado como se guardaba en aquellos tiempos? Y entonces, cuando no puedo levantar la carga, ¿qué hago? Me doy cuenta que no puedo cumplir con normas religiosas, que no me alcanza. Que qué es fácil es decirle a una persona: haga esto, haga aquí y haga allá, y esfuércese. Usted necesita portarse bien, usted necesita ser santo, usted no puede. ¿Qué decía la palabra, o qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo, sigamos con Pablo para no perdernos. Está el apóstol Pablo, tiene algunas dificultades Pablo en su vida. No es, el santo hombre de Dios era santo porque es apartado para Dios. Pero Pablo tenía un problema. De vez en cuando pecaba. Tenía un problema que se enojaba mucho. Es un problema grave porque dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando yo me enojo es cuando el diablo está más cerca de ¿qué? De susurrarme al oído, ¿verdad? ¿Viste lo que te dijo? ¿Vio lo que habló? ¿Usted cree que usted merezca que lo tratan así? No, hombre, yo que usted voy y le digo, y cuando usted se da cuenta se pasó de bando, ¿verdad? Y de un momento a otro usted, en lugar de decirle que el Señor le bendiga, le está diciendo todo lo contrario. Ahora, todos tenemos problemas de diferentes tipos. Y Pablo decía, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y empieza a hablar de lo que es la relación del Espíritu Santo dentro de una persona que ha recibido a Jesucristo. Y esa persona que ha recibido a Jesucristo empieza a cambiar, no por su propio esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora en su vida. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que, claro que hay un cambio en una persona que recibe a Cristo, pero no es un cambio que el hombre esté buscando por sí mismo, sino es un cambio que el Espíritu Santo está ejecutando dentro de esa persona. Es la obra del Señor, no es el esfuerzo humano. En esto, con Dios no hay esfuerzo humano, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, yo merezco ser salvo, que yo soy tan buenito. Yo merezco ser salvo. Soy bueno, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen abuelo, soy buen cristiano, soy buen ciudadano, soy bueno. Cuando me muera, tienes que dejarme entrar al cielo. Y el asunto es que cuando llega la presencia de Dios, dice la Biblia, porque está establecido para el hombre que muere una sola vez, y después de esto, el juicio. Y los libros fueron abiertos. Y en el libro estaban todas aquellas cosas, ¿verdad? Todos los pecados.
A ver qué tan bueno eres. Vamos a ver. Yo nunca fui infiel a mi esposa. Ok. Pero dice la palabra de Dios que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Y usted miró a fulana, a sutana, a mengana y a perenceja. Y si no cayó en pecado de adulterio con ellas, no fue porque usted no quiso, sino porque ellas no lo volvieron a ver. Porque si no, sin problema ninguno. Yo nunca maté a nadie. Cualquiera que le dice necio a su hermano, ya es culpable de homicidio. Y empieza. Yo digo mentiritas blancas, pero es solo por no dañar a la gente. Y la Biblia dice, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. ¿Y ahora qué excusa tiene esta persona delante de Dios? Tienes que dejarme entrar, Señor, a tu presencia. Tienes que dejarme entrar a tu gloria. No hay manera de poder ser salvos a no ser por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sencillez del mensaje. Cristo más nada es igual a salvación. Cristo más circuncisión, no. Cristo más guardar las fiestas, no. Cristo más ser meramente un cristiano nominal, no alcanza. Solo aquel que ha venido con un corazón contrito y humillado, que recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, tiene vida eterna por los méritos de Cristo. Y no solamente es la salvación en el aspecto de no irme al infierno, es la salvación en el aspecto de que Dios me va haciendo santo, me va cambiando, me va transformando. Yo no soy hoy lo que era hace 5 años, mucho menos lo que era hace 10. ¿Ok? El Señor ha venido trabajando en mi vida. Trabajando en mi vida. Hay algo que siempre me llamó la atención cuando leo las Escrituras. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el tiempo de los reyes, había algún cambio, llegaba un rey como Josías y empezaba a hacer una transformación, un avivamiento, pero dice, pero los lugares altos no eran quitados y el pueblo seguía adorando en los lugares altos. Digo, yo tengo al Señor Jesucristo como Salvador, pero todavía hay algún lugar alto que me permito, todavía hay alguna cosilla que me dejo. Todavía me siento al televisor sabiendo que eso que estoy viendo no le agrada a Dios. Que tal vez ya no es tan feo el programa como otros que vimos en otro momento, pero eso no le agrada a Dios. Pero me lo permito. O me siento con alguien para empezar a hablar mal de esa persona que no está presente. Me lo permito. Y empiezo a hacer cosas que no están bien, me las permito. Y uno dice, Señor, perdóname, porque esos pecaditos tan pequeños también causaron la muerte del Señor Jesús. Y me hace un llamado a una necesidad de ser mejor y decirle, Señor, ayúdame a abandonar estos pequeños pecados. Dijo el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sáquelo. Mejor entre tuerto al cielo. Y si tu mano derecha, córtesela, mejor entre manco al cielo. Y si tu pie derecho, córtelo. Ahora, si lo tomamos así, en la literalidad, ¿qué pasaría? Hombre, si acaso el apéndice entra porque nadie sabe para qué sirve, ¿no? Pero después de ahí, no, lo que está diciendo es, todas aquellas cosas que hay en mi vida que me puedan hacer caer, tengo que ser radical en quitarlas.
para no estar tropezándome en ellas. Dice una persona, bueno, es que antes de conocer a Cristo a mí me gustaba un poquillo. Y entonces yo me tomaba alguna copita y no era tan malo. Dice, pues si una no es mala, pues dos tampoco. ¿Y quien dijo dos? Tres. Cuando se dio cuenta dijo, no hay quinto malo. Bueno. Y resulta que es una persona que tiene un problema con el alcohol, que no debería tomarse ni una copita, que no debería ni pasar al frente de la licorera, que cuando va al supermercado no debería pasar por el lugar donde están ahí las botellas, porque tiene un problema. Puede ser que haya otros que no tengan el problema. Puede ser que haya otros que no tengan ninguna dificultad. Ayer me contaban de una persona. Estaba tratando de recordar quién me lo dijo, pero alguien me lo dijo. De eso estoy seguro. Y me contaban de una persona que había dejado de tomar. Había sido el borrachín del barrio y toda la cosa, y de un momento deja de tomar. Se va del barrio, se va para otro lugar, empieza a irle bien, las cosas van saliendo de lo mejor, y un día visita el barrio. Y después de tanto tiempo, él dijo, lo tengo controlado. Y se tomó la copita. Y no lo tenía controlado. Se volvió a embriagar. Volvió a perder la batalla. Hay cosas en las que yo sé que soy débil, en las que yo sé que no puedo. Hay cosas que sé que no me causan ningún tipo de pecado. A mí no me gusta el mondongo. Guácala. Deberían nombrarlo entre los pecados ahí en la Biblia, el último, mondongo. Eso es terrible. Me pueden poner una olla de mondongo ahí y yo muerto de hambre y eso ahí se va a quedar. No me causa ningún tipo de tentación para nada. Pero tal vez alguno de ustedes dice, uy, qué rico un mondonguito en salsa. Uy, vea, lo pensé y me... Entonces, hay debilidades que yo puedo tener y hay otras que no me causan debilidad y que no son las mismas con usted. Y yo tengo que respetar eso en su vida. Y yo no puedo andarle juzgando porque lo que usted hace a mí me causa tropiezo. Es a mí el que me causa tropiezo. Voy a guardarme de no criticar a nadie, de no murmurar contra nadie. Pero yo sé que yo necesito que el Señor me fortalezca para no ofenderlo. Y hay cosas en mi vida que todavía necesitan cambiar. Y yo no podría, es el Señor que las cambia. Santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dijo ahí el Gálatas, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo. El pensamiento de Pablo contra estos judaizantes no era solamente de Pablo, había un grupo de personas que trabajaban con Pablo que pensaban de la misma forma. ¿Qué le pasa a estos judaizantes llegando a meterse donde nadie los llamó? Vienen y agarran una congregación que se está formando, que está aprendiendo. Ellos nunca salieron a tocar una puerta, nunca fueron a evangelizar, nunca dieron un tratado, nunca se sentaron a aconsejar a una de estas personas, nunca han hecho nada, pero vienen, simplemente entran a la iglesia y se sirven de la iglesia para enseñar cosas que van en contra del Señor Jesús.
No puede suceder así. Pastor, es que eso es pecado. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. No es suficiente. No es suficiente. Es que no deberían de practicar eso. ¿Por qué? Es que a mí no me parece. No alcanza, no me parece. No alcanza, no me gusta. Si la Biblia lo dice, amén. Si la Biblia no lo dice, no nos sentamos a discutir, porque la iglesia no es ni suya ni mía. La iglesia es de Jesús. Y el que murió en la cruz del Calvario es el Señor Jesús. Pastor, a mí no me gusta cuando usted dirige la música. A mí tampoco. Pero ¿qué tiene que ver eso con pecado o no pecado? ¿Qué tiene que ver eso como para hacer un problema en la iglesia? Y a veces hay cositas, no solo en la iglesia, en un trabajo, en una familia. Mire, cositas tan necedades, digámoslo así, que la gente las hace gigantes y se olvidan del precio que se pagó para que usted y yo podamos entrar al cielo, para poder ser salvos. A veces hay muchos cristianos que nos comportamos como judaizantes. Queremos ponerle piedras en el camino a la gente. No es suficiente con lo que la Biblia dice, es que yo necesito agregarle un poquito más. No puedo terminar el mensaje porque ya el tiempo se me fue, pero gracia y paz dice en el saludo. ¿Qué es gracia? Algunos lo explican, dice que es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué no merezco? ¿Merezco la salvación? No. ¿Qué sí merezco entonces? El infierno, y en el caso de más de uno, pues está el sótano del infierno, ¿no? Pero en la misericordia Dios nos da su gracia. Y su gracia es que Dios me da lo que no merezco. La gracia es el amor de Dios que desciende. Ese se llama Jesucristo. El amor de Dios desciende. Dios se reviste de humanidad, carga con los pecados suyos, con los míos, por más terribles que sean esos pecados, y toma al que se arrepiente y recibe el castigo de esa persona en la cruz del Calvario y muere, porque la paga del pecado es muerte, y muere en el lugar de aquel pecador y resucita para que como Él resucitó, también nosotros resucitemos con Él y tengamos vida eterna. Gracia, gracia, gracia. Y dice, gracia y paz. Porque la persona que no tiene a Cristo en el corazón es enemiga de Dios. La persona que recibe a Cristo se reconcilia con Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros los creyentes tenemos el ministerio de la reconciliación. Y cuando andamos compartiendo a Cristo, andamos predicando la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay una batalla. Mis pecados me hacen enemigo de Dios. No tengo paz con Dios, pero recibo a Cristo y esa paz perfecta que Dios me quiere dar se hace una realidad para mi vida. Y termina diciendo, bueno, uno de los textos para ir terminando el mensaje es: mi paz os dejo. Perdón, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que me reconcilia con Dios. Y una paz que al estar en Cristo yo puedo vivir todos los días de mi vida sin importar lo profundo y terrible que puedan ser las dificultades que podamos vivir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo más nada. Cristo y solo Cristo. Y si usted necesita salvación, es Cristo y solo Cristo. Y no le agregue nada más. Venga a Jesús con un corazón contrito y humillado, arrepentido.
y el Señor le va a recibir, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a inclinar el rostro. Si usted ya es salvo, dele gracias a Dios por su salvación, por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que no merezco. Gracias por esta vida eterna que me has dado, que me has provisto. Gracias, Señor, porque por los méritos de Cristo, si muero hoy, abriré mis ojos en la gloria eterna. Pero ahí donde está en su corazón, pídale al Señor. Si hay alguien aquí en este momento que no conoce a Jesucristo en salvación, clame por esa persona y dígale: Señor, tal vez hay alguien aquí, en esta reunión, que se ha acercado a la iglesia, pero nunca ha entregado su corazón, que lucha contra los pecados, que no puede vencer. Si hay una persona así, la Biblia dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. ¿Y qué tiene que hacer? Nada, porque Cristo lo hizo todo. En la cruz del Calvario lo hizo todo. Solo tiene que, con un corazón arrepentido, clamar a Él. Clama a mí, yo responderé, dice el Señor. Y haga de su corazón un altar y dígale: Señor, aquí estoy. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor, te pido perdón porque te he ofendido, te pido perdón. Te pido perdón porque he pecado contra ti. Te pido perdón porque he afectado a otras personas. Te pido perdón, Señor, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón, Señor. Sé que merezco una condenación, pero gracias por Jesucristo. Ahora entiendo que Cristo murió por mí. Que la sangre de Cristo me limpia de pecado. Señor, límpiame. Señor, lávame. Señor, límpiame, lávame, Señor. Purifica mi corazón, purifica mi mente, lava mi alma, mi ser, Señor, con la sangre de Jesús. Lávame, Señor, lávame. Límpiame, Señor, límpiame. Purifícame, Señor, purifícame. En este momento recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Recibo a Jesús como el Señor de mi vida. Gracias, Padre, por este momento que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén y amén.